estén muy atentos, porque es que vamos a tener tanta información hoy, pero tan importante, porque este es un capítulo que toca con nosotros directamente. Un capítulo que jamás vimos como que estuviera relacionado con nosotros los creyentes en Yeshua, y es de un cumplimiento impresionante. Ustedes recuerdan que al terminar en el capítulo pasado, en la reunión pasada que tratamos el capítulo 2 y 3, yo hice un recuento breve del plan del Eterno con Israel, de cómo en las Escrituras encontramos al Eterno llevando la promesa que le hizo a Abraham de llevar la bendición hasta lo último de la tierra, a través de la división de Israel en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Yo les explicaba, haciéndoles ese resumen, que si uno no entiende y no tiene muy clara las dos casas de Israel, muchos de las profecías, no solamente de Ezequiel, sino de todos los profetas de Israel, no se van a entender de la manera correcta. Así que yo los animo a que tengan muy presente esto en este capítulo 4, el sitio a Jerusalén, porque definitivamente nos va a marcar una diferencia inmensa en las dos casas de Israel, y nos va a anunciar el tiempo de la restauración de ambas casas. Así que vamos con este tema, que es un tema, como les digo, tema fuerte, pero un tema que es muy, muy interesante. Vamos con el versículo 1. El versículo 1 nos dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro entre el hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Y afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Voy a devolver un momentico la imagen para que ustedes la vean más o menos esto que acabamos de leer. El adobe que aparece allí en la mitad es como un ladrillo en el adobe representando a Jerusalén, y el Eterno le da todas las instrucciones que acabamos de ver, que él le dice que él se va a poner como sitio a la ciudad, o sea, está anunciando un juicio a Israel, está anunciando un juicio. Más o menos miremoslo en la forma como está esa imagen, que es muy bien diseñada para este capítulo. Y él tiene la plancha de hierro, así poniéndola contra la ciudad de Jerusalén. Ya vamos a entender de qué se trata todo esto. Entonces lo dice, toma la plancha de hierro y ponla en lugar de muro. Esto nos dice que es señal a la casa de Israel. Recordemos, son las dos casas. Esta señal es para la casa de Israel. Ahora, voy a leer, porque como nosotros apenas estamos aprendiendo, digamos, la gran mayoría, estábamos apenas en el proceso de aprender la Torá. Tenemos que entender los 5 niveles de advertencia del Eterno a su pueblo Israel. Porque al fin y al cabo, si nosotros no conocemos los niveles de advertencia, no vamos a entender este mensaje de Ezequiel. La cosa es que cuando la persona ya ha estudiado la Torah y llega a Ezequiel, entiende fácilmente lo que está pasando. Entonces, por eso me voy a devolver en este momento a Levítico 26, donde aparecen los 5 niveles de advertencia del Señor. ¿Qué nos dice el primer nivel de advertencia? Dice el Eterno que si Israel, digamos en general, si no me oyereis, si ustedes no hacen todos mis mandamientos, si desdeñan mis decretos,
y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos o invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Es decir, ¿qué pasa si Israel hace esto? Dice, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormente el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esa es la primera advertencia que le hace Israel. Yo los animo a que en esos niveles de advertencia nosotros vamos de pronto haciendo un análisis personal. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que trabajamos en vano, como que no vemos el resultado del trabajo, como que hay algo que uno no ve, como que fluya la bendición del Eterno. Si los enemigos nos están sitiando, es hora de nosotros como pueblo de Israel empezar a pensar en qué le hemos fallado al Eterno. Porque si Israel obedece, las bendiciones lo alcanzan. Pero si Israel desobedece, estos son los niveles de advertencia, que bien pudiéramos hacer todo un estudio sobre eso aplicándolo al tiempo de hoy, pero pues no va a ser el tema, pero quiero dejarlo muy claro. Ahora viene entonces un segundo nivel de advertencia. Si aún con estas cosas, es decir, si aún uno viendo que algo no está funcionando bien, dice, no me oyereis, si a pesar de todas esas cosas no se arrepienten y no nos arrepentimos, pues si no volvemos al Eterno, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y aquí viene una de las cosas que vamos a entender primero. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Se acuerdan que él le dice a Ezequiel que ponga delante de él, delante de la ciudad, como una plancha de hierro? ¿De qué quiere decir esto? Fíjense, nosotros tenemos etapas en la vida. Yo sé que todos hemos pasado por etapas en los que nosotros vemos que tenemos o sentimos como que tenemos el cielo abierto, como que le pedimos al Eterno y el Eterno nos bendice, como que las cosas fluyen, van bien, tenemos bendición. Pero hay otros momentos en que uno siente como el cielo de hierro, como que nada, como que la oración no llega, como cuando la gente le pregunta, se pregunta, pero ¿por qué? Pero es que el Eterno no me oye, ¿qué pasa? Es como si los cielos se hubieran puesto de bronce. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que revisar porque hay un pecado de por medio que el Eterno está castigando, digamos, en un segundo nivel. O sea, hay algo que ya nos hizo la advertencia, no le pusimos mucha atención y nos fuimos hasta el segundo nivel de advertencia. Dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. A eso lo podemos aplicar a todo. Levítico 26, el tercer nivel de advertencia. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír. Fíjense lo que pasa cuando uno se pone en contra del Eterno. Ya es no es el que está desobedeciendo, es el que está en contra. Dice, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según sus pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Ahora hay un cuarto nivel de advertencia. Si ese nos parece terrible, miremos el cuarto nivel. Pero si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia contra vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis.
Y el último nivel de advertencia, que ya lo vimos cumplido en Israel para que entendamos hasta dónde había llegado el pecado de Israel, dice, pero si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Está hablando de los sacrificios en el templo. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que está asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de los enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Pensemos una cosa, por lo menos aquí en principio. Estamos hablando de que el tiempo de Ezequiel es el tiempo en que Judá fue llevado a Babilonia, y fue llevado a Babilonia y precisamente se cumplió este último nivel de advertencia. El templo fue destruido y la tierra, y ellos estuvieron 70 años en Babilonia en medio de los enemigos, mientras la tierra descansaba. No solamente que descansaba porque ellos no habían vuelto a hacer el descanso de la tierra, sino porque ya los pecados habían llegado al colmo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo libro. ¿Cuáles eran los pecados? Aquí nos habla en el último nivel de advertencia que va a destruir los lugares altos, va a derribar las imágenes. Más adelante el profeta Ezequiel nos va a mostrar cómo Judá había puesto dentro del templo las imágenes de todos los ídolos, las de Moloch, las de Baal, todas esas imágenes de los ídolos estaban dentro del templo. Así que aquí vamos entendiendo cómo el Eterno cumple su palabra. Ahora muchos se preguntarán, uy, pero eso tan terrible. Uno escucha hasta mucha gente que cree, que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento, estoy utilizando la manera como se plantea siempre. El Dios del Antiguo Testamento no puede ser el del Nuevo, porque el del Antiguo Testamento es un Dios enojado, él es muy, muy rígido, y en cambio vemos a Jesús lleno de amor y de misericordia. No, es que no hemos entendido lo que es la Torá. Es que no hemos entendido a qué vino Yeshua. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estos niveles? Porque el Eterno, primero que todo, nombró a Israel como su pueblo para hacer sal y luz en el mundo. Por eso él tiene que cuidar su pueblo, y es una promesa hasta el final. Entonces lo disciplina, ¿por qué? Porque somos los hijos. Recuerde, el resto del resto de las naciones no son hijos de Dios, son creados por Dios, son creados por el Eterno. ¿Quién es hijo? Todo el de las naciones que quiera venir a través de Yeshua a ser parte de Israel. Todos los de las naciones, absolutamente todos los de las naciones. Entonces, el amor es para todo el mundo, pero él saca a Israel del mundo y lo pone como, digamos, como su modelo, y los que pertenecen al pueblo de Israel son sus hijos. Así como nosotros disciplinamos los hijos
Y los disciplinamos porque nos duele el castigo, pero los disciplinamos porque queremos corregirlos, porque los amamos, porque queremos bendecirlos. Lo mismo hace el Eterno. Entonces, estos 5 niveles de advertencia, como les digo, son importantísimos para lo que vamos a ver a continuación. Y ahora sí regresamos al capítulo 4 de Ezequiel. Ya entendimos que por qué lo puso a que se acostara en esa manera. Ya entendemos por qué el bronce quiere decir que el Eterno va a estar absolutamente disgustado sin escucharlo. Los enemigos se van a hacer cargo de Israel. Y recordemos que en este tiempo solo estaba la casa de Judá. La casa de Israel ya se había ido al mundo. La casa de Israel ya había salido de la cautividad de Asiria y se había ido por el mundo, había perdido su identidad israelita, ya ni siquiera guardaba la Torá. Por eso ahora nos dice que esa primera advertencia es a la casa de Israel. Y vamos a ver el verso 4, y aquí entramos a mirar el castigo que el Eterno va a dar a cada una de las casas, independientes. Recuerden, eso es lo importante de entender las 2 casas de Israel, que los castigos del Eterno son diferentes para cada una de las casas. Es un error muy, muy, muy serio que hoy se enseña por todas partes, que no, que las 2 casas de Israel ya están reunidas y que es solo Judá y que solo Judá es Israel y que el plan es entre Judá y los gentiles en Yeshua. Eso no es verdad. Eso no se puede sustentar en la escritura y en realidad quita todo el mensaje. Vamos al verso 4. Entonces le dice el Eterno a Ezequiel: tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Miremos aquí primero una cosita que no la quiero dejar pasar. Fíjense que es muy curioso que nosotros sabemos que Yeshua, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Él se llamaba el Hijo del Hombre cuando él hablaba de sí mismo. Él siempre decía, porque el Hijo del Hombre tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. O sea, él no decía porque yo, sino porque el Hijo del Hombre. Ya sabemos por qué. Si ustedes han estudiado la visión de Daniel, sabemos por qué Yeshua se llamaba el Hijo del Hombre. Pero lo curioso es que el profeta Ezequiel recibe también el nombre de Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Ezequiel recibe ese nombre? Porque fíjense la comparación que se está haciendo tan impresionante realmente. Ezequiel va a anunciar el castigo, pero mientras él duerma sobre el lado que le está ordenando el Eterno, él va a llevar la maldad de la casa de Israel sobre sí. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua, que es el Hijo del Hombre? Llevar la maldad de nosotros y morir por nosotros en la cruz. O sea, es como un anticipo profético de Yeshua, Ezequiel, y por eso él siempre lo llama Hijo del Hombre, porque Ezequiel fue llamado, a diferencia de los otros profetas, a llevar la maldad de la casa de Israel sobre él. Entonces, miremos cuál es el castigo para la casa de Israel. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. O sea, él tenía que dormir sobre ese lado 390 días, llevando sobre sí la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esos 390 días, te acostarás sobre el lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá por 40 días. Recuerdan, los juicios son diferentes para cada casa. Ahora, la casa de Judá, el castigo va a ser de 40 días, pero nos advierte, día por año te lo he dado. Es decir, que para la casa de Israel el castigo va a ser de 390 años y el castigo para la casa de Judá va a ser inicialmente de 40 años. El asedio de Jerusalén
afirmarás, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Es decir, Ezequiel le va a hablar mirando directo a ese adobe que representa a Jerusalén. Él va a hablar directamente allí mirándolo, dice, poniendo tu rostro contra Jerusalén. Y he aquí que yo he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. O sea, la labor para Ezequiel no fue nada fácil, pero el Eterno dice, no se puede mover hasta que terminen los días del asedio. Ahora, miremos el castigo de la casa de Israel. ¿Por qué la casa de Israel? Acabo de decirles que en este tiempo la casa de Israel ya se había ido al mundo, se había rebelado contra el Eterno, había abandonado la Torá, había abandonado todos los mandamientos, el día de reposo, había dejado, se convirtieron en gentiles. Mire lo que nos dice Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. O sea, esa casa de Israel entre los gentiles se volvió absolutamente pagana. En Amós 9:9 dice, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae granito a tierra. ¿Cuál es el punto entre las dos profecías? En Oseas nos dice que la casa de Israel abandonará todo, abandonará la Torá, abandonará la identidad israelita. Pero Amós nos advierte que al final de los tiempos el mundo será zarandeado y la casa de Israel volverá otra vez, se levantará sin que falte ninguno de los descendientes de esa casa de Israel. Aquí vamos a ir entendiendo algo en adelante. El profeta Ezequiel determinó entonces, el Eterno a través de Ezequiel determinó el número de años. Fíjense, Ezequiel vivió aproximadamente 135 a 150 años después de haber sido castigada la casa de Israel y después de haber sido declarada no pueblo. Por lo tanto, que entendemos que esta profecía era para el futuro. Era para el futuro porque la casa de Israel estaba perdida ya hacía muchos años. Hay un problema que tenemos con las fechas, y el problema que tenemos con las fechas es que hay dos puntos de partida para establecer el tiempo en que los asirios tomaron la cautividad de Israel, pero más o menos se calcula que ya habían pasado entre 135 a 150 años. Ustedes saben también que el Eterno mismo nos dice que nadie sabe el día ni la hora, es decir, que nunca hay una fecha que sea exactamente, digamos, literal, pero sabemos más o menos por la historia los tiempos. Entonces, la profecía de Ezequiel nos habla, como les digo, de la duración de 390 años que fueron establecidos para la maldad, por la maldad de la casa de Israel. Como ya leímos los niveles de advertencia, entonces nosotros sabemos que si en el proceso Israel, si esa casa de Israel en el proceso se hubiera arrepentido, el castigo no se duplicaría o no se multiplicaría por 7, dependiendo de la primera advertencia, que es la que le está haciendo Ezequiel, una primera advertencia de 390 años de castigo. Espero que me entiendan esto porque es muy importante. Miremos la misma profecía a través de Jeremías. Jeremías 16, 17, 18 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Está hablándole a la casa de Israel. Le está diciendo, aunque se fueron por el mundo, yo los he seguido literalmente, mis ojos han estado por todos sus caminos. Dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. ¿Qué quiere decir? Que a través de Jeremías, él aplica ese segundo nivel de castigo.
Ustedes en esos primeros, en esos primeros 390 años, ustedes no se arrepienten de su maldad y regresan otra vez, entonces voy a doblar el castigo, lo anuncia a través de Jeremías. Así que el castigo inicial de la casa de Israel comienza con 780 años. Recordemos que Jeremías es del mismo tiempo de Ezequiel. Ahora, ¿cuándo comenzó el castigo de la casa de Israel? Entonces les decía que es difícil establecer el tiempo porque hay como dos salidas, digamos, dos puntos de partida. Uno es el 734 antes de Yeshua, cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echadas de Israel y sometidas al imperio asirio. Y el año 722, cuando se completó la caída de las demás tribus. Entonces, más o menos se toma entre las primeras tribus que fueron cautivas hasta que toda la casa de Israel quedó en cautiverio. Esa sería, entonces, ese castigo sería para la casa de Israel de 780 años. ¿Qué es lo que nosotros encontramos muy interesante? Que si nosotros contamos el tiempo desde Ezequiel más el tiempo que llevaba la casa de Israel en medio de las naciones, habiéndose vuelto gentil o pagana, nosotros encontramos que 780 años de castigo nos llevan directamente hacia el año, más o menos, contemplando las dos fechas, hacia el año 46 después de Yeshua hasta el año 58 después de Yeshua. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Fíjense que eso es muy interesante porque aquí son solamente matemáticas, aquí no hay ningún tipo de interpretación, sino matemáticas. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que el primer castigo eran 780 años y esos 780 se cumplen más o menos hacia el año 46. ¿Quién estaba en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en Israel en ese tiempo? Ya Yeshua había venido. Ya recuerden, Yeshua ya los apóstoles estaban hablando. Era precisamente el tiempo de Pablo y el tiempo de los apóstoles cuando estaban llamando a la casa de Israel de regreso. Así que fíjense, esa primera parte del castigo, la primera se dobla, son 780 años y esos nos llevan directamente hacia el tiempo de Pablo y de los discípulos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que nosotros vimos a través de la historia? Nosotros lo vemos, nosotros sabemos por la historia más que por, bueno, en la escritura ya lo vemos como desde el principio empieza una persecución muy, muy fuerte, tanto por parte de los principales sacerdotes y escribas y fariseos, contra los creyentes en Yeshua, tanto los judíos creyentes en Yeshua como los de la casa de Israel que estaban escuchando el llamado que Yeshua vino a hacer. Recuerden que Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Yeshua las llama, los apóstoles los llamaron, ellos empezaron a venir, eso lo podemos leer en todos los hechos de los apóstoles y en las mismas cartas y todo, y vemos que había congregaciones por todas partes, nos habla de las cartas a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios, o sea, nosotros vemos que se estaban formando cantidades de grupos en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Que comenzó la persecución y por la persecución tuvieron miedo y se dispersaron. Los judíos creyentes en Yeshua se separaron de los que eran gentiles y se habían convertido a Yeshua y eran ahora parte de Israel, pero en la casa de Israel, y se separaron. ¿Qué vino después en el año 350? El nacimiento de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Recogió a todos esos creyentes en Yeshua, pero los unió en sincretismo con la adoración al sol. Bueno, de ahí en adelante ya conocemos toda la historia. ¿Cuál es el punto aquí que quiero enfatizar?
que esa primera parte del castigo, si la casa de Israel hubiera permanecido firme y se hubiera quedado en la Torá y hubiera enfrentado bajo la protección del Eterno esa persecución y ellos hubieran seguido en obediencia, pues entonces el castigo hubiera terminado allí y ya las dos casas de Israel hubieran sido reunidas otra vez. Pero ¿qué pasó? Más bien se vinieron a donde Constantino, que cambió el día de reposo, que quitó la Torá, que quitó las escrituras y que hizo de todo esto otro pensamiento aparte de Israel. Entonces, fíjense, esto es muy importante de entender aquí como en un paréntesis. ¿Qué es verdaderamente arrepentimiento? Porque uno pudiera decir, bueno, pero siempre hubo casa de Israel que estaba de regreso, así estuviera equivocado, digamos, dentro de la iglesia. No, el arrepentimiento es verdaderamente hacer un alto en el camino y venir en obediencia a la Torá, lo que hoy estamos haciendo. Lo que hoy estamos haciendo es finalmente lo que el Eterno considera un arrepentimiento real, que es regresar en obediencia al Eterno, en obediencia a su Torá, volver al pueblo a través de Yeshua y como pueblo obedecer su constitución, que es la Torá. Entonces, como no se arrepintió, vamos hacia el otro nivel de advertencia. ¿Cuál era el siguiente nivel de advertencia de la casa de Israel? Que si no se arrepentía, los iba a castigar, ahora ya no el doble, sino 7 veces por el pecado. 7 veces por el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Ese nivel de advertencia se cumplió. Y la casa de Israel o la casa de Efraín o la casa de José, recuerden que recibe los mismos nombres dependiendo del profeta, recibe entonces una segunda sentencia equivalente a 2.730 años, porque la primera sentencia fue de 780. Entonces, ahora la vamos a multiplicar es por 7. Ahora vamos a tomar el punto de partida inicial, que era el año 734 hasta el 722, desde que la casa de Israel fue llevada a Siria, y vamos a sumarle los 2.730 años de castigo. Y fíjense esto tan impresionante. Esa cuenta que es simplemente seguir, nos lleva al 1996 y hasta el año 2008. Ya teniendo en cuenta que hay dos puntos de partida, ya les digo, que es 734 hasta el 722. ¿Por qué es importante saber para nosotros esto? Fíjense en qué momento en qué momento de la historia del cristianismo, desde el 350, es que fíjense todos los siglos de los que estamos hablando. Estamos hablando que en el 350 empieza la Iglesia Católica. Estamos hablando de que la casa de Israel se iba a poner en pie más o menos entre el año 1996 hasta el año 2008, que es el tiempo en que la gran mayoría de nosotros nos empezamos a venir a saber que éramos la casa de Israel, a entender que debíamos volver en arrepentimiento, en obediencia a la Torá. ¿Ustedes creen que eso puede ser una coincidencia? Es decir, es que estamos hablando simplemente de aplicar los niveles de castigo. Fíjense también lo que había sido anunciado en Oseas 6:1-3. Dice, venid y volvamos a Yahweh, porque recuerden que el libro de Oseas es todo sobre la casa de Israel. Venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Y él le dice, nos dará vida. La casa de Israel volverá a la vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué son 2 días? Un día en las escrituras, un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
menos en esta profecía de Ezequiel, recuerde que dijo que era un día por año, pero en general sabemos que la misma palabra nos dice que un día es como 1000 años. ¿Qué quiere decir? Que el profeta Oseas anunció, la casa de Israel va a volver otra vez a la vida después de 2000 años. ¿Y cuándo se cumplió? Realmente en el año 2000 después de Yeshua. Aquí vimos que el fin del castigo era entre el año 1996 hasta el año 2008. O sea, es como cuando se cumple, claro, de ahí en adelante todos los que están llegando hoy son parte de ese mismo zarandeo que está haciendo el Eterno de todas las naciones para que la casa de Israel se ponga en pie. Entonces dice, él estaba también no solamente profetizado por Ezequiel, sino por Oseas, y nos dice que después de 2000 años la casa de Israel se levantaría. No se levantó en 1700, en 1800, que ya tenían las escrituras en la mano. No, se levantó literalmente, como el Eterno dijo, después de 2 días. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Fíjense, después de esos 2 días, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Y entonces pregunta el Eterno, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, el Eterno dice, ustedes van a volver, pero todavía se duele de ver que realmente la fe de la casa de Israel es como el rocío que se desvanece, algo muy, muy simple. Entonces, fíjese, la profecía de Oseas establece el mismo tiempo. Así que nosotros ya sabemos que en estos últimos tiempos se iba a levantar esa casa de Israel de acuerdo al castigo que había sido impuesto a través de Ezequiel. Pero el profeta Jeremías también anunció esto. Miren, ¿no? Aquí llevamos a Ezequiel, llevamos a Oseas. Ahora miremos lo que dice Jeremías. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío. Dice, en el tiempo de la aflicción, o sea, en el último tiempo, en el tiempo final, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. ¿Qué son la palabra naciones? Que son gentiles. O sea, vendrá Efraín desde los extremos de la tierra en el tiempo final, en el tiempo de tribulación. Y dice, y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Y hay vanidad y no hay en ellos provecho. Eso es lo que nosotros nos hemos cuestionado. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un día de reposo que no era, guardando fiestas que no eran. Mentira, heredaron nuestros padres. Dice, y no hay en ellos provecho. Pero pregunta el profeta, ahora cuando regresen, ¿hará el hombre dioses para sí? Nosotros sabemos que sí, los está levantando, esto se está cumpliendo literalmente, porque hay muchas personas que no creen en los mandamientos realmente del Eterno y no en los mandamientos de hombres. Hay muchas personas que regresan haciendo de los hombres dioses. Lo que los sabios dijeron por encima de lo que el Eterno dijo es hacerlos dioses. Entonces dice el Eterno, pero ellos no son dioses. Por lo tanto, he aquí que yo les enseñaré esta vez. Es decir, yo mismo les voy a enseñar la Torá, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yud Hei Bab Hei. ¿Cuándo supimos que ese era el nombre? Ahora en el tiempo de la aflicción. 3 profetas que estaban anunciando exactamente lo mismo, el regreso de la casa de Israel al final de los tiempos, después de 2000 años, entre el año 1996 más o menos hasta el 2008. Miremos entonces acá para que ustedes después, si quieren ver el video y lo quieren parar, 390 por 2, 780 años que nos trae el año 46 al 58 y 390 por 7 que sería esa otra advertencia que nos llevaría al 2730 que nos traería a esta fecha actual.
Entonces, ya sabemos cómo se cumplió la primera etapa hasta el tiempo de Pablo, no es coincidencia, y la segunda en este tiempo que nosotros estamos regresando. Pero fíjense esto tan importante. ¿Qué ocurrió en 1996? En el año que haciendo la cuenta sería el fin del castigo. Nosotros tenemos alguna prueba de algo que pasó en el mundo que nos mostrara, que nos confirmara que esto es verdad. Fíjense esto. Nosotros ahora tenemos el internet y ustedes tienen aquí la información que la pueden buscar más adelante, pueden parar el video y buscar la información más adelante para que ustedes lo comprueben. Dice acá, en el año de 1996, dos hechos importantes e inusuales recorrieron el cielo. El primero fue la aparición y el recorrido durante un año del cometa Hale-Bopp, que ustedes lo pueden encontrar allí fácilmente. Este cometa apareció y durante todo el año estuvo recorriendo. Fíjense de lo que consistía este cometa para los que no se acuerdan de eso. Este cometa fue descubierto el 23 de julio de 1995 y alcanzó su perihelio en abril de 1997. Se hizo visible a simple vista en julio de 1996. Es decir, literalmente en el año que tenía que hacerse visible, siendo que había empezado en el 95 y hasta el 97. De esta manera se describe el cometa. A medida que el cometa se aproximaba al Sol, continuamente resplandeciendo, brillando con magnitud 2 en febrero y mostrando un creciente par de colas con una formada por gas azul apuntando directamente hacia el Sol y la otra cola formada por polvo amarillo curvándose a lo largo de su órbita. Miren esta imagen que es la que presenta Internet del cometa. Tenía las dos colas, una cola azul, una cola era una cola azul y la otra cola que estaba, dice que la azul y la otra que era de polvo amarillo. ¿Por qué se presenta el cometa en 1996 y con estas dos colas? Fíjese, le sigo leyendo lo que está literalmente escrito de ese tiempo. El cometa mostraba dos grandes colas visibles al ojo humano. Si lo relacionamos con el estudio, bueno, esto ya sí es mío, vamos a ver dos colas, las dos casas de Israel. Ahora dice que estaban formadas por un gas azul. Ustedes recuerdan en Ezequiel 1 de qué color era el cielo, le mostró el Eterno, azul. Es decir, esa cola azul es el color de Israel. Era como si el Eterno estuviera anunciando a través de toda la tierra que él había terminado el castigo de la casa de Israel. Y sale con esas dos colas, como hablando de las dos casas. Azul es el color que el Eterno también ordenó poner en los tzitzit. Recuerdan, los tzitzit tienen un color azul. Él dice, lo más espectacular es que tenía una cola de sodio. Eso uno de los, dice literalmente, uno de los descubrimientos más reseñables era que el cometa tenía un tercer tipo de cola. Además del ya conocido rastro del polvo y del gas, el Hale-Bopp exhibía una débil cola de sodio, solo visible con potentes instrumentos con filtros específicos. Se habían observado antes emisiones de sodio en otros cometas, pero no se les había visto provenir de una cola. La cola de sodio del cometa Hale-Bopp consistía en átomos neutros y se extendía a lo largo de 50 millones de kilómetros. Había una tercera cola de sal. ¿Por qué había una tercera cola de sal? Recuerden lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Entonces, no es una coincidencia de ninguna manera que no solamente tiene la cola azul, la otra del polvo amarillo, sino también que tuviera una tercera cola de sal. El Eterno anunciando el fin del castigo de la casa de Israel. Pero había otro hecho todavía también para mirar, muy importante en 1996. La luna apareció completamente roja en los días de las fiestas de Pesach y Sukkot. En Pesach o Pascua y Tabernáculos o Sukkot hubo una luna de sangre absolutamente visible en Jerusalén. Ustedes la pueden buscar, 1996, septiembre 27 de 1996, lo pueden buscar por internet. Entonces, ¿qué tenemos? 3 testigos en un año. Ya llevamos 3 testigos en el año 1996. Y hubo 2 lunas muy significativas en esos días, como le digo, de Pesach y en el Pesach, el 3 de abril del 96 y en septiembre 26, que era la fiesta de los tabernáculos. En marzo 2 del 97, en el día de la fiesta de Purim, un eclipse lunar de un 90% se observó en el cielo. Y en la mitad de los días de Techuvá o días de arrepentimiento previos a Yom Kippur, otro eclipse fue observado el día 16 de septiembre del 97. Y no hubo más eclipses en Jerusalén, todo esto en Jerusalén, hasta el día 23 de enero del 2000. Fíjense, no es que eso ocurra cada año, pues ocurre todo el tiempo en diferentes partes del mundo, pero no en Jerusalén. Aquí estoy leyendo lo que ustedes van a encontrar en esto, que es de un pastor que fue el que hizo todo este estudio. Aquí está el pastor Ken Rayo, que él dice, no pueden ser coincidencias. Estos son señales del Eterno. Ahora, fíjense esto, no solamente que tenemos esas señales, sino que nosotros, si ustedes recuerdan, que Apocalipsis nos habla de la mujer vestida de sol y coronada por 2 estrellas. Esta constelación fue visible de una manera absolutamente clara en ese mismo año. El sol estaba justo debajo del horizonte, así que la Betulá estaba vestida de sol. Estoy leyendo literalmente la descripción del fenómeno en ese año. Estaba colocada sobre la cabeza de la Virgen y esta constelación es conocida como cabello de Berenice. Estos son datos de los que describen todos estos eventos. Esta es la corona de 2 estrellas y más arriba, por encima de sus piernas, estaba Draco, el dragón, listo para devorar al hijo cuando naciera. O sea, toda esta es la descripción que hicieron los astrólogos de ese evento. Si nosotros lo leemos, nosotros nos damos cuenta que en 1996 se acaba el tiempo del castigo de la casa de Israel y el dragón ya está listo también, como lo estamos viendo hoy todavía más claro, para destruir e impedir que Israel se reúna y venga Yeshua. Recuerden que en el mismo Apocalipsis 12 nos habla de que va a intentar, relata cómo el dragón intentó matar al hijo varón, o sea, y nosotros sabemos por la escritura que así pasó con Yeshua. Entonces, fíjense, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Romanos 11, 25, 28. ¿Por qué antes no entendíamos que éramos la casa de Israel? En Romanos 11, 25, 28 nos da la respuesta. Nos dice no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Eso toca con nosotros. No es que nosotros somos aquí tan inteligentes que nosotros sí entendimos lo que no entendieron los pastores hace 30 años o 40 años. No,
era que dice que toda la casa de Israel tenía endurecimiento en parte. Es decir, teníamos un velo que cubría nuestro entendimiento, que no nos dejaba ver que eso era plan del Padre. Porque recuerda, él había anunciado que la casa de Israel se levantaría después de 2000 años. Así que era un plan del Padre que tuviéramos todos, no importa cuánto hubiera estudiado una persona, no importa si tenía un doctorado en teología, igual tenía él y sus profesores un velo sobre sus ojos, porque nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero. Entonces dice, el endurecimiento es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es el tiempo del regreso de la casa de Israel, la casa de Efraín. Recordemos que esa palabra, esa expresión plenitud de los gentiles, son los Melos Hagoyim, la palabra hebrea utilizada en la adopción de Efraín y Manasés. Y dice entonces, y luego, cuando se ha quitado el velo, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Después ya todo Israel será salvo. Y entonces vendrá ¿quién? Yeshua. Vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, fíjense, todo esto nosotros somos testigos en primera fila, de que el tiempo se cumplió, de que nosotros somos esa casa de Israel que estamos de regreso, que el Padre nos tenía cegados, pero que ya nos quitó el velo y hoy estamos entendiendo. Por eso yo animo a los pastores que están escuchando de pronto este estudio, que todavía no se han arriesgado a dar ese paso y hablarle a sus congregaciones de que somos la casa de Israel. Pastores, ustedes hicieron un trabajo excelente hasta ahora. El Eterno dijo, ustedes me guardan estas ovejitas, que cuando yo les quite el velo, se los voy a quitar a todos, y yo quiero solamente que todos vengan de nuevo a ser parte de mi pueblo. Venga, se acabó el castigo de la casa de Israel. Hoy todos podemos venir a bendición, porque se acabó el castigo. Cuando hoy volvemos nosotros en obediencia, cuando hoy volvemos con amor por el Eterno, con decisión por el Eterno, las bendiciones nos alcanzan. Esto lo estamos viendo una y otra vez, todos los días estamos viendo las bendiciones del Eterno por la obediencia y por creerle a su palabra, y no por formar dioses, recuerden, a hombres como dioses, sino por creer y seguir en la palabra del Eterno. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con Judá? Porque Judá tenía 40 años de castigo. Fíjense, la cuenta de Judá, digamos que no es tan clara como la cuenta de la casa de Israel, pero nosotros podemos unir, hay un cálculo, este cálculo no es mío, estos son cálculos que se han hecho a través de muchos años por lo del castigo a las dos casas. ¿Qué pasó con Judá? Recuerden que Judá representó a Israel por todo ese tiempo, porque siempre pensábamos que Israel era el pueblo judío. Nosotros ni sabíamos que la casa de Israel estaba perdida, mucho menos que éramos nosotros los perdidos. Nosotros creíamos que estábamos muy encontrados y resulta que estábamos perdidos. Así que, ¿qué pasó con Judá? Si nosotros sumamos los dos castigos de la casa, el castigo a todo Israel, porque él representaba a todo Israel, y porque la tierra de Israel, recuerden que Judá, aunque fue a Babilonia, regresó a la tierra de Israel, en cambio la casa de Judá hasta hoy no. Entonces, si sumamos los dos castigos, nos dan 430 años de castigo para todo Israel, incluyendo a Judá. Pero recordemos que por 70 años fue el primer castigo para Judá, y después de esos 70 años, Judá regresó a la tierra de Israel. Entonces, si a 430 nosotros le restamos los 70 años de la cautividad de Babilonia, que estaba siendo anunciada, nos lleva a 360 años de castigo.
si no se arrepentían, porque no se arrepintieron, nosotros sabemos cuánto pecado había en el tiempo de Yeshua, pues el castigo iba a ser multiplicado por 7. Ya vimos cómo eran los niveles de advertencia. Entonces, esos, si nos los multiplicamos por 7, nos llevaría a un total de 2.520 años, a un total de 2.520 años. Ahora, si nosotros tomamos el año 536 como el fin de los 70 años de juicio, porque es el año en que Judá regresó otra vez a la tierra de Israel, entonces encontramos que haciendo todo el cálculo, los 2.520 años, menos los 536 ya cumplidos en ese primero, nos lleva a una cuenta hasta 1984. 1984, digamos que recordemos que los años no son exactos, así que tendríamos una diferencia de 36 años con 1948, que fue cuando cuando volvió el Estado de Israel, porque recuerden que Judá tuvo las dos dispersiones, la de Babilonia regresó, siguieron en pecado, se fueron, otra vez fue destruido el templo y otra vez fueron esparcidos por el mundo hasta 1948. Nosotros entendemos que hay una diferencia entre los dos calendarios, así que el hecho de que la cuenta literal nos traiga hasta 1984 y con una diferencia de 36 años no tendría, digamos, mucha dificultad para nosotros entender que si en 1948 se acabó el castigo de Judá y la tierra de Israel regresó a sus verdaderos dueños y la casa de Judá regresó otra vez a Israel, entonces nosotros podemos pensar que el castigo de Judá también terminó. Miren, nosotros sabemos una cosa. El regreso de la tierra de Israel hubiera podido ser en 1700, en 1600, porque fue desde el año 70 hasta el año 1948. Un margen, digamos, de 36 añitos, pues no es que nos esté diciendo que no, eso no pudo haber sido, porque como les digo, tenemos un margen entre las fechas de origen. De todas maneras, terminó el castigo de Judá y terminó el castigo de la casa de Israel a partir de 1998 hasta el 2006 por la amplitud del inicio, y hasta hoy las puertas están abiertas para regresar a todo aquel que quiera regresar a través de Yeshua a ser parte, el que escuchó el silbido, el que quiere regresar a ser parte del pueblo santo que va a ser guardado en este tiempo final. Fíjense, es un plan perfecto. ¿Qué va a pasar? Esto lo vamos a estudiar más adelante, cuando ya en este momento las dos casas se están restaurando. La casa de Israel, nosotros que conocíamos a Yeshua, estamos conociendo la Torá. Judá, que conoce la Torá, va a conocer ahora dentro de unos años, me parece a mí que dentro de muy pocos años, va a conocer a Yeshua toda la casa de Judá. Y una vez que las dos casas conozcamos la Torá y tengamos a Yeshua, el conocimiento, la revelación de Yeshua, seremos unidos en un solo palo, como nos dice Ezequiel 37, que lo estudiaremos en su momento. Pero fíjense, todo esto son los tiempos de los castigos para las dos casas de Israel. Y ustedes me dirán si esto puede ser coincidencia. Nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy, regresando a su palabra, es absolutamente claro en las escrituras. Esto no es ninguna locura, esto es absolutamente el cumplimiento de una palabra viva y verdadera, una palabra que cuenta los años de manera literal. Este capítulo 4 termina con una enseñanza que es muy interesante. Yo les estoy mostrando ahí, yo no sé en otros países, pero aquí en los Estados Unidos es muy popular que se venda en todos los supermercados, venden este producto que se llama el pan de Ezequiel 4:9.
Este pan de Ezequiel dice comida por la vida. Entonces, y se vende como un pan absolutamente saludable. Ya vamos a ver por qué. Este pan tiene 4 tipos de cereales: trigo, cebada, mijo, espelta, y tiene 2 tipos de legumbres. Y fíjense una cosa bien interesante antes de que estudiemos por qué el Eterno ordenó este pan. Este pan fue pensado, digamos que es muy propio para ser utilizado en tiempos de escasez, para ayudar a sobrevivir a pueblos que tienen hambruna. ¿Por qué? Porque la combinación de granos y legumbres aportan, dice, un denso contenido nutricional con un gran aporte de proteína, de carbohidrato de bajo IG, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. El pan de Ezequiel contiene más proteína que el pan blanco. Hay una diferencia muy grande con el pan tradicional. Y una rebanada contiene aproximadamente 4.8 gramos de proteína. Este pan es una excelente fuente de proteína vegetal de alta calidad, con un equilibrio completo de aminoácidos. Los vegetarianos o los veganos pueden beneficiarse de este alimento por la proteína que contiene. Entonces, fíjense, esto es la información que se da de ese pan de Ezequiel. ¿Por qué lo estoy trayendo esa información? Que es una información, digamos, comercial, porque miremos lo que viene a continuación, cuando el Eterno le ordena a Ezequiel hacer este tipo de pan. Recordemos, es para pueblo en hambruna. Es para que de todas maneras se sostengan mejor que comiendo cualquier otra cosa. Es un pan diseñado para tiempos de escasez. Ahora miremos por qué. Es muy saludable, es mucho más saludable que el otro, pero más diseñado para tiempos de escasez. Ezequiel 4:9. Después de terminado el tiempo de los castigos que le dijo el Eterno a Ezequiel, le dice en el 4:9: toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Entonces, ¿qué le está diciendo? Coma de ese pan durante el castigo. Durante el castigo, ¿qué pasaba? Recuerden que por los niveles de advertencia no iba a haber bendición. La casa de Israel iba a vivir en lamento entre todas las naciones, porque no iba a haber la bendición hasta que regresara otra vez a guardar la Torá. Entonces, dice, la comida que comerás será esto ya es la instrucción para el profeta, será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la 6ª parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás, pongan atención, a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Oh, uno lee eso y como que, ay, 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 ¿eso qué fue? Bueno, miren esto tan interesante. Él le dijo el Eterno: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojé yo. Ahorita vamos a explicar esto qué es. Y dije: ay, Señor Yahweh, he aquí que mi alma no es inmunda. Le dijo Ezequiel: yo desde mi juventud hasta este tiempo nunca he comido cosa mortecina ni despedazada. Nunca ha entrado en mi boca comida inmunda, carne inmunda. Y me respondió: bueno, yo le permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer el pan. Y me dijo luego: hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Qué quieren decir entonces esto en términos generales? ¿Por qué un pan que es absolutamente saludable, que va a mantener la salud en tiempos de hambruna? ¿Por qué el Eterno dice que lo cocine, que lo ponga al fuego en excremento humano? Porque la casa de Israel, para él le dijo que en excremento de bueyes.
Una cosa muy interesante es que en el Medio Oriente sí es muy frecuente que es que en los hornos se ponga excremento de bueyes seco para alimentar el fuego de los hornos. Esto no era ningún problema, pero nunca de excremento humano. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué representa ese pan saludable? Fíjense lo hermoso cuando nosotros sabemos lo que es el amor y la misericordia del Padre. Esa casa de Israel ya el Padre la desechó, se fue por todo ese mundo de años sin que supiera siquiera que era Israel, como nos pasó a nosotros. No teníamos ni idea. Pero el Padre, para guardarnos, porque él anunció el tener misericordia de nosotros, él para guardarnos nos da ese pan que nos va, digamos, a mantener con vida, digámoslo así, pero nosotros lo vamos a volver inmundo. ¿Con qué? Lo volvíamos inmundo con nuestras acciones. Era como si ese pan saludable fuera cocinado en excremento humano, como si el hombre literalmente volviera algo inmundo, el pan saludable que el Eterno había puesto en nuestra mano. Y si nosotros nos acordamos de todas las cosas pasadas que hicimos por desconocimiento de la Torá, ustedes van a entender, vamos a entender este mensaje del Eterno, cómo la casa de Israel él nos sustentó, él no dejó que la casa de Israel pereciera y se acabara. Él nos sustentó, pero nosotros con las acciones comíamos ese pan, pero como si hubiera sido el horneado en excremento humano. Hay muchas frases literales entre nuestras naciones que representan algo como esto, pero fíjense, y que íbamos, en la segunda parte era que íbamos a tomar el agua por medida. Recordemos antes, hay una diferencia entre tomar el agua por medida, o sea, saber que no vamos a tener sino este vaso y entonces me tiene que durar todo el día, entonces yo me tomo de a poquito, a la diferencia entre tener una fuente de agua viva. ¿Qué pasa? La casa de Israel entre las naciones iba a ser sustentada con ese pan saludable, pero horneado en excremento humano, y el agua por medida, porque el día que nosotros regresamos a la Torá, que regresamos otra vez al pueblo, que entendimos que éramos esa casa de Israel, la fuente de agua viva que es Yeshua, la hemos visto como nunca antes. Nosotros estamos entendiendo a Yeshua como jamás en la vida lo habíamos entendido. Si antes lo amábamos, lo amamos 1000 veces más hoy, que sabemos que es el mismo Eterno que vino por nosotros, que es la imagen visible del Elohim invisible, como lo leímos 50,000 veces en Colosenses, pero no lo entendíamos. Entonces, durante el castigo, comimos de ese pan y bebimos el agua por medida. Sí, teníamos contacto con Yeshua, pero ahora dentro de Israel nosotros tenemos la fuente de agua viva. Solo que recuerden, Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros entramos a creer como dice la escritura, que es un ejad, que está desde la creación, que lo podemos ver en toda la Torá, esa fuente de agua viva, ya el agua no está medida y ya ese pan está cocido de una manera correcta. El pan representa que la palabra del Eterno. Cuando antes nosotros era como si tuviéramos la palabra del Eterno, como si tuviéramos la palabra del Eterno y la estuviéramos profanando por la manera como nosotros la estábamos interpretando. Ustedes recuerden nomás las cosas terribles que comíamos, las cosas inmundas que comíamos. Aquí está Ezequiel diciéndole, pero es que yo nunca he comido carne inmunda. Nosotros estábamos felices comiendo carne inmunda, teniendo la palabra del Eterno en nuestra mano. Así que fíjense todo. Ahora, Ezequiel tenía que comer el pan de cebada también. Recordemos que el pan de cebada es el pan en Pesach.
O sea, y solamente el pan es de trigo después de recibir ese soplo del Espíritu Santo en Shavuot. Así que fíjense, era como literalmente en el tiempo en el que nosotros habíamos vivido hasta ahora que tomamos la decisión de dar el paso y venir y venir como casa de Israel otra vez a la casa del Padre. Termino con esta cita. Zacarías 17:8. Dice, será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Esa es la promesa para nosotros. El Eterno hoy nos está llamando con un silbido, nos va a reunir, nos va a redimir y nosotros regresamos con el corazón lleno de alegría porque nosotros sabemos que el que nos está esperando afuera, recuerdan al hijo pródigo, ¿quién lo esperaba? El Padre con los brazos abiertos. Así que yo espero que todo este capítulo hubiera tocado muchos corazones porque aquí está hablando directamente al corazón de nosotros. Así que nos vemos la próxima semana con la ayuda del Eterno para ver los capítulos siguientes de Ezequiel y yo espero que este mensaje ustedes mismos ayuden a llevar ese mensaje por todas partes. Ustedes pueden reproducir los videos, ayuden a que la gente los conozca, que la gente escuche, que la gente entienda que este es un tiempo especial y que no queda mucho tiempo en el que tengamos esta libertad de internet. Así que a ponernos en orden con el Eterno, a hacer también nuestra parte. Shalom para todos y muchas bendiciones. Hasta el próximo lunes, si el Padre nos regala vida y salud. Shalom, shalom.